Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Kevin Castro, bienvenidos a Superando el Fracaso. Este día, pues este episodio es un poco diferente. Desde pequeño yo siempre me consideré que era una persona soñadora, que quería salir adelante. Y desde niño yo siempre tuve sueños grandes, querer hacer cosas grandes, pero más que eso, yo era una persona muy curiosa y yo creo que hartaba a la gente de tanto decirle, mira, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo era el que preguntaba por qué en todo y no preguntaba por caer mal ni nada, sino que yo siempre preguntaba porque era curioso y siempre quería saber cómo funcionaban las cosas y por qué funcionaban de esa manera. Desde niño yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿pero por qué esto? Mamá, ¿por qué esto? Y muchas veces lo único que escuchaba era un porque sí, hacerlo y ya. Bueno, esa misma curiosidad me llevó a encontrar maneras de poderme superar, porque yo me preguntaba muchísimas veces, pero ¿por qué no podemos tener la vida que otros tienen? ¿Por qué no puedo tener los juguetes que otros tienen? ¿Por qué otros tienen una bicicleta y yo no? ¿Por qué otros tienen un PlayStation y yo no? ¿Por qué otros tienen dinero y yo no? ¿Por qué a otros papás les va mejor y a los míos no? Y así sucesivamente me hacían muchísimas preguntas y creo que yo no esperaba contestármelas, pero inconscientemente, de cierta forma, en algún momento todas esas respuestas venían y terminaba consiguiendo lo que yo me preguntaba por qué no lo puedo alcanzar. A través del tiempo yo me di cuenta que esto se llamaban afirmaciones. Esto me di cuenta hasta hace como 2 años que leí un libro. Primeramente alguien me habló de las afirmaciones y después eso me llevó a leer un libro. Al descubrir cómo funcionaban las afirmaciones, yo me di cuenta que parte de mi curiosidad eran afirmaciones que yo me hacía del por qué. Porque al yo preguntarme por qué, de cierta forma, mi mente subconsciente buscaba soluciones para evitar las razones por las cuales yo no alcanzaba las metas, los objetivos y todo. Porque yo no puedo aprender inglés y otros aprenden. Y eso me llevó a investigar qué es lo que hacían las personas para aprender inglés fácil y de una manera rápida. Y yo poder replicar lo que esas personas hacían. Y obviamente ese trabajo me llevó, aprender inglés. Decía, ¿por qué unos quedan contratados en un call center donde les pagan $500 y yo no? Eso me llevó a investigar a las personas que trabajaban en un call center, qué se necesitaba para trabajar en un call center y luego obtener el trabajo. La primera vez me rechazaron en una entrevista de trabajo, pero después fue de nuevo volver a aplicar y preguntarme por qué fallé. Fallé porque me puse nervioso, fallé porque no le pude responder una pregunta a la reclutadora. Bueno, a la próxima no voy a fallar en esto. Y voy y lo intento de nuevo, me dan el trabajo. Y los primeros días en training fueron un infierno, fueron difíciles, me quería rendir, me quería salir. Pero yo preguntaba, ¿por qué me quiero salir? ¿Por qué yo no voy a poder y otros sí van a poder? Y eso mismo me llevó a quedarme, a dar lo mejor de mí, a ir a mi casa y seguir leyendo, seguir practicando. Yo me acuerdo, eran unos manuales súper grandes que teníamos que memorizarnos. Me desvelaba memorizándomelos porque yo de verdad quería ese trabajo. Luego, cuando estaba tomando llamadas en el call center, me llevé a preguntarme por qué a unos dentro del call center ganan más que otros, y eran los bonos. Y yo decía, ¿por qué se llevan los bonos? Y investigaba y ese por qué hacía que los supervisores me explicaran, que los tops me explicaran, y yo decía, ¿por qué ellos se lo llevan y otros no? Y eso me llevó a sentarme a la par de los que se llevaban los bonos y decir, son más amables, hacen esto, entonces yo también lo voy a replicar porque yo también me quiero llevar los bonos. Y esa misma curiosidad me llevó a yo, con un inglés recién nuevecito, que se puede decir recién aprendido, a competir dentro del piso de operaciones con los mejores, con los que más tiempo tenían en las cuentas, con los que siempre se llevaban los bonos, y empezó una competencia. Yo soy muy competitivo y empecé esa competencia de decir, bueno, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo no? Y siempre entre las barreras estaba como, es que ellos tienen más tiempo en el call center, que ellos tienen más experiencia que yo, pero yo siempre tenía ese por qué en mi mente, decir, pero ¿por qué yo no puedo hacerlo?
¿por qué yo no puedo aprender lo que ellos hacen? ¿Por qué? Entonces, eso me llevó a siempre estar cerca de ese tipo de personas que eran los mejores, que les iba mejor, que hacían, traté de copiar sus técnicas y a través de hacerlo, pues llegué a tener una muy buena competencia con cada uno de ellos. Incluso en una de las veces que dentro de los call centers hay muchísimo crecimiento también, iban a abrir una nueva sección y para esa sección llevaban a los mejores, a los que siempre se llevaban los bonos y no para sorpresa mía, porque yo ya sabía que era uno de los mejores, ya estaba hablando que ya tenía un año de estar ahí en el call center casi, y mis números se habían notado, ya todos sabían quién era yo, porque siempre peleaba lo que eran las bonificaciones con los mejores, y pues nos movieron con los mejores a esa nueva línea de negocios. Al principio era un reto, pero yo estaba con los mejores y yo decía, bueno, si me han movido para acá es porque algo bueno han visto en mí, me voy a seguir fogueando. Me movieron a una línea de negocios de collections, que son como colección de dinero, como cobros. Y yo dije, bueno, yo nunca he hecho esto, pero yo me fui a mi casa ese día, esa noche, y yo dije, tengo que ser el mejor en esta línea de negocios. Tengo que ser el que más cobre y el que más dinero recupere para la empresa. Y me fui a ver videos ese día, me desvelé investigando cómo funcionaban cobros, técnicas de cobro, cómo podía cobrar de una manera más eficiente a las personas, cómo podía hacer que las personas me contestaran el teléfono y no me colgaran. Y era una línea totalmente nueva. Entonces, bueno, para sorpresa mía, porque eso sí fue una sorpresa, ya en menos de un mes yo ya estaba haciendo un gran trabajo en esa área de cobros. Gracias a ese buen trabajo, abrieron una campaña diferente, abrieron una sección diferente, una línea de negocios diferente, así se dice, línea de negocio. Era para fraude, para eso solo elegían a decirte lo mejor de lo mejor, porque es algo muy delicado y que te tenían que tener muchísima confianza. Y obviamente por mis resultados me seleccionaron a mí junto a otros de los mejores. Cuando te digo los mejores, eran personas que yo admiraba un montón dentro del piso. Y eso se dio. Bueno, empecé a trabajar en esa línea de negocios de fraude. Al principio le tenía muchísimo miedo porque eran temas muy delicados y eso me decía en la noche, yo decía, esto no es para mí, tengo mucho miedo, está bien difícil, prefiero cobrar a estar investigando fraudes y todo eso. O sea, me entró un miedo grande que usualmente a mí no me entraba ese miedo y empecé a cuestionarme, pero está muy difícil, que aquí, que allá. Pero de la nada dije, no, Kevin, recordá, ¿por qué no lo puedes hacer? Si alguien ha visto el potencial en ti, ¿por qué tú no lo estás viendo? Así que en este momento, ponete a investigar, así como aprendiste a cobrar, así como aprendiste a hacer otras cosas, ponete a investigar de cómo ser el mejor investigador. Y bueno, fueron semanas investigando cómo detectar fraudes, cómo investigarlos, qué hacer, qué preguntas hacer. Pues no les miento, o sea, llegó un momento en el que yo me creía del FBI, de la CIA y todo, porque eran como investigaciones que tenía que hacer, que quién le había robado, investigar a dónde se había robado el dinero de la tarjeta del cliente, cómo fue, quiénes fueron, y así sucesivamente determinar si hubo fraude, si no hubo fraude. Pues bueno, fue algo que después se volvió algo emocionante, me retaba, me gustaba. Yo decía, ¿por qué no puedo ser el mejor? Y nuevamente habían otras personas que lo habían hecho mucho mejor que yo y que obviamente eran de los mejores del piso. Y yo decía, bueno, ahora que ya le agarré el ritmo a esto, voy a competir con los mejores, y volvió mi competencia, a aprender de ellos, qué técnicas utilizaban también. Y bueno, empecé a replicar todo eso. Bueno, eso me llevó pues a siempre competir, siempre llevarme bonos, bonificaciones, ganar mucho más dinero. Todo eso fue dentro del call center donde yo estuve. Ya luego crecí, me fui para otro lugar a trabajar. Lo que te quiero dejar de esa experiencia es lo siguiente. Tú siempre tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no yo? ¿Por qué otros sí pueden y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego ese por qué te va a llevar a un cómo. Vas a averiguar cómo lo vas a hacer. Bueno, ahora ya, ¿por qué yo no puedo? ¿No? Porque no tengo las habilidades. ¿Cómo puedo obtener esas habilidades haciendo esto, esto y esto? Ok, vamos, manos a la obra. Una de las cosas que a mí me han ayudado a poder sobresalir en la vida es a siempre preguntarme por qué. Y ese por qué, inconscientemente mi cerebro busca formas de encontrar la respuesta sin que yo me afane demasiado a encontrarla. Obviamente siempre va a haber un cómo, y pues el cómo a veces es ver videos en YouTube, leerte un libro como sobre el tema e investigar. Pero muchas personas en la vida quieren de verdad alcanzar grandes cosas al no hacer nada.
Muchas personas quieren alcanzar cosas grandes y con un medio fracaso ya están como, ¿por qué a mí? Que aquí, que allá. No se hacen la pregunta del por qué correcto, se usa por qué a mí. Cuando tú te dices por qué a mí, es como que tú le estás diciendo a Dios, al universo, le dices, este mal se lo hubieras mandado a otro y no a mí. Y eso es algo muy egoísta. Siempre tienes que decir, gracias por este reto, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Por qué yo? Y cuando tú te digas por qué yo, vas a encontrar muchísimas soluciones. Eso es algo que siempre le digo a las personas y hoy te lo quiero decir a ti. En la vida vas a encontrar muchísimos retos. En la vida vas a encontrar dificultades y la manera en la que tú los afrontas es lo que te va a llevar más lejos que otros. Te doy un ejemplo para concluir el tema y es cuando yo llegué al call center en mi semana de entrenamiento, habíamos muchos a lo que nos costaba. Incluso 2 personas no pasaron ese entrenamiento. Las 2 personas que no pasaron no porque no pudieran, no porque no fueran suficientes, sino porque se creyeron demasiado y a la hora de los exámenes, o sea, no estudiaron, no practicaron, porque creían que se las sabían todas, porque habían trabajado en otros lugares y eso los llevó a confiarse porque tenían un muy buen inglés, se miraban que eran pro, pero no pasaban los exámenes y pues obviamente no pasaron del todo. Cuando yo estaba en Nesting tomando mis primeras llamadas, a mí me costaba, era difícil, era complicado, pero yo tenía el mindset de decir, bueno, gracias a Dios porque estoy aquí, voy a dar lo mejor de mí, voy a aprender de los demás. Y yo era muy curioso, me quedaba 2 horas adicionales después de mi horario a escuchar las llamadas de los mejores y yo decía, bueno, mañana voy a aplicar esto en mis llamadas. Entonces, a lo que voy es de que mientras yo hacía eso, habían otros que se frustraban en Nesting y se terminaban saliendo. Les frustraban las llamadas en lugar de decir, bueno, ¿cómo puedo aprender a hacerlo mejor? Ellos lo que dijeron es, esto quizás no es para mí, pero yo por otro lado dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y no es porque yo sea la gran cosa, no, gracias a Dios tuve buenos mentores. Yo estudié inglés en English for Call Centers y me acuerdo de las palabras de mis coaches y que mis coaches siempre me decían, vamos, vos podés, sos un campeón, dale, hacelo, you can do it, you're a champion. Entonces todo ese mindset que aprendí dentro de la academia, yo lo llevé al call center y cada vez que una llamada no me salía decía, los errores son parte del proceso, bueno, la otra lo hago mejor y así sucesivamente. Yo ya llevaba ese mindset gracias a los mentores que había tenido y otras personas que tenían un mejor inglés que yo, que habían estudiado más que yo, que se habían esforzado en algunas cosas más que yo, pero cuando llegaban al momento decisivo, se rendían. Luego empezamos a tomar llamadas, pasaban los primeros meses y mis números eran de los peores, pero yo tenía la actitud y yo decía, bueno, todo es cuestión de tiempo, los errores son parte del proceso, yo sé que puedo, voy a ser persistente, aquí que allá. Y muchas personas en el proceso se estancaron y se quedaron tomando llamadas y se conformaron, pero yo en los primeros 3 meses, yo me quedaba 2 horas adicionales. Yo siempre estaba media hora antes y me quedaba 2 horas después tomando llamadas, escuchando a los demás, haciendo horas extras. Si no habían horas extras disponibles, igual me quedaba esas 2 horas escuchando a los mejores cómo lo hacían y aplicando esas técnicas. ¿A qué voy con eso? De que ese tiempo invertido, ese esfuerzo extra hecho, era lo que me llevó a ser uno de los mejores dentro del call center, tomando llamadas. Entonces, ¿cuál es la lección que te quiero dejar? ¿Cuál es el aprendizaje que quiero que te lleves de todo esto? De que en la vida hay 2 tipos de personas. Las personas que se rinden y se estancan y las personas que dicen, bueno, ni modo, me tocó esto, con estas cartas voy a jugar. Y yo siempre he creído que la vida es como un manojo de cartas donde tú tienes que elegir unas cartas al azar y te caen unas cartas bien feas, horribles, que en la vida las quisieras, pero bueno, decís, bueno, estas son las cartas que me han tocado y con estas me toca jugar, ni modo. Hay otros más afortunados que les tocan mejores cartas que a ti, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que vas a jugar con las cartas que tú tenés y lo que la vida te dio a ti. Eso es algo que quiero que te lleves y decir, bueno, la situación está fea, pero no soy la primera persona que vive una situación fea. La pregunta es, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? ¿Por qué me tocó a mí, pero por qué no la puedo superar yo? Entonces, esa por qué no la puedo superar yo te va a llevar a muchas respuestas y te va a llevar a encontrar muchas soluciones. Ese es el mindset y la mentalidad que tú tienes que tener en la vida si de verdad querés crecer, querés avanzar, querés llegar lejos, porque muchos se quedan
como te dije, muchos se quedaban en la entrevista que se fueron rechazados y dijeron esto ya no es para mí. Luego te conté lo del periodo de training, otros se quedan en training, luego otros se quedan en nesting, luego otros se estancan tomando llamadas y ya no buscan un crecimiento. Y si te fijas, yo pasé por las mismas circunstancias que ellos y a pesar, yo seguía avanzando. Pero ¿qué me hizo avanzar? El mindset, la mentalidad de decir yo puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Cosas que quizás me ayudaron adicionales es que desde los 7 años, como muchos saben, pues mi vida fue de vender pan, cortar café, trabajar en construcciones. Entonces yo decía, cuando estaba tomando llamadas, yo decía, no hombre, si esto está relajado, estoy con cafecito, estoy aquí tomando café, estoy con aire acondicionado, estoy sentadito. Pues ya he estado en lugares peores, cortando café bajo la lluvia, cayéndome en esas veredas, vendiendo pan en las calles, asoleándome, levantándome a las 4 de la mañana y llegar a las 8 de la mañana a veces a la panadería y no haber vendido nada. Entonces creo que esto, donde estoy ahorita, no es nada comparado a los lugares donde ya he estado antes. Te dejo todo esto porque aprendizaje para que agarres algo y que en la vida de verdad crezcas y no te quedes en ninguna de esas instancias, ni en training, ni en nesting, ni en tus primeros 3 meses. O sea, que sigas avanzando y sigas. ¿Por qué? Porque en el call center yo vi personas que tenían hasta 56 años, creo que fue la persona mayor que vi, 56 años, y tenía casi que 30 años de experiencia tomando llamadas y nunca había pasado de un teléfono. Y te diría, está bien si la persona no quisiera crecer, pero dentro de la persona siempre se estaba quejando, siempre se quejaba de sus jefes, siempre andaba viéndole el feo a todo y pues quizás por eso nunca creció, porque su mindset siempre era negativo y duraba dos años máximo en un call center y se iba a otro porque se quejaba de todo. Entonces a lo que voy es luchar por tus sueños, no te rindas, tampoco te estanques, seguí adelante y siempre ponete metas más grandes y con la mentalidad correcta. Al hacer eso, la vida te va a sonreír y te va a ir mucho mejor. Así que te veo en el próximo episodio. Si tienes dudas y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo superar el fracaso o incluso te gustaría que te ayudemos de manera personal, puedes encontrarnos en todas las redes sociales como @superandoelfracaso o también puedes escribirnos a nuestro correo kevincastro@superandoelfracaso.com. Ayúdanos a llegar a más personas. Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos en la plataforma que nos escuchas. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.